En esta ocasión vamos a trabajar lo que tiene que ver con las medidas de variabilidad o de dispersión, ¿verdad? Ya en una sesión anterior se trabajaron las medidas de tendencia central, que son la media aritmética, la mediana y la moda. Pero esas no nos regalan una conclusión general o no nos regalan eh, un análisis un poquito más a fondo de lo que son la distribución de los datos. Entonces, miremos de qué se tratan estas nuevas medidas. Habiendo localizado el centro de distribución de datos, nuestro siguiente paso es proporcionar una medida de variabilidad o de dispersión de dichos datos, ¿verdad? Y existen numerosas medidas de variabilidad, así que revisaremos algunas de las más importantes, así como aparece aquí. Las medidas de variabilidad o estadígrafos de dispersión son aquellos que nos determinan cómo se agrupan o se dispersan los datos alrededor de un promedio. Es decir, esas medidas nos permiten establecer qué tan alejados o qué tan cerca están los datos de un promedio central, que ya nosotros trabajamos con él, que es la media aritmética. Es decir, en otras palabras, nos permite decir qué tan homogéneos son los datos alrededor de esa media aritmética. Así podemos establecer diferencias entre ellos. Miremos. La media de tendencia central resumen una serie de cifras y ofrecen una idea general del conjunto, ¿verdad? Pero como les había dicho, no permiten distinguir la forma en que esas cifras individuales difieren de dicha medida de resumen, o sea, qué tan cerca o qué tan lejos están de ese promedio. Por lo tanto, ahora se estudiarán las medidas que se utilizan para determinar cuán bien representan los promedios a la distribución considerada. Como por ejemplo, cuando tú estás en el salón de clases, ¿verdad? Y una persona dice, no, el promedio de edad de nosotros es de 23 años, pero usted tiene 15 o usted tiene 30 años, entonces, ¿qué tan factible es o qué tan representativo es ese promedio de edad de 22 años frente a esos dos datos? O de pronto dice otro estudiante, no, pero yo tengo 19, como así que el promedio es 22, ¿verdad? Entonces esas medidas que vamos a trabajar son las que se conocen como varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Vamos a trabajar tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. En esta ocasión solamente vamos a tocar los datos no agrupados. Para los datos no agrupados, comencemos con la varianza. De todas las medidas de dispersión, la más importante, más conocida y más usada es la varianza. ¿Cómo se define? Se me define como la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a su media. ¿Qué significa eso? Aquí estamos viendo las dos fórmulas que usted puede usar. La que comúnmente se utiliza es esta. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Significa que en esta parte de arriba de la fórmula usted debe buscar esta parte de aquí adentro. Significa la desviación de cada valor con respecto a la media aritmética. ¿Verdad? Esa resta que está aquí es lo que se conoce como desviación. Esto es lo que te va a permitir decir a ti qué tan cerca o qué tan lejos está de la media aritmética. Pero ellos van elevado al cuadrado, dividido entre n-1. Esto en caso tal de que los datos se tomen como una muestra. Si los datos se toman como una población, ya deberías quitarle este 1 que está aquí. Nosotros, como trabajamos con muestras, vamos a utilizar esta ecuación, ¿verdad? Sin embargo, la varianza es una medida que a veces toma ciertas dificultades debido a este cuadrado, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir de que la varianza no me va a dar en las mismas unidades que me da los datos originales. Por lo tanto, ahí es donde entran en juego las demás medidas. Entonces, así como trabajamos ya la varianza, vamos a dejar para el final el ejemplo donde las aplicamos todas tres para mirar cómo trabajan en conjunto. Miremos ahora la segunda. La segunda se trata del coeficiente de la desviación estándar. Muy bien. Desviación típica o también conocida como desviación estándar, como les acabo de decir. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, considerada siempre como signo positivo. Es decir, después de que calculas la varianza
como esa varianza te va a dar en términos cuadráticos, eso no te va a decir nada con respecto a los datos originales. Por lo tanto, debes encontrar la desviación típica, que sería la raíz cuadrada de esa varianza que ya encontraste. Esa raíz cuadrada inmediatamente me permite desaparecer las unidades cuadráticas. Como miren aquí, la varianza se expresa siempre en unidades diferentes a las originales. Es decir, si la variable se refiere a peso en kilogramos, a calcular la varianza estará dando el peso en kilogramos pero al cuadrado. Y esto yo no lo puedo referenciar con respecto a los datos originales. Entonces es una de las razones por las cuales se utiliza la desviación típica, vuelvo y repito, también llamada desviación estándar, pues se expresa en las mismas unidades de la variable. Listo. Una tercera medida es el coeficiente de variación. Veamos a qué se refiere. Aquí tenemos coeficiente de variación. Se simboliza con una C y una V mayúscula. Dice, en ocasiones nos interesa comparar la variabilidad de dos series de datos. Generalmente podemos encontrar al hacerlo que ambas series están expresadas en diferentes unidades. Puede darse el caso que estén expresadas en la misma unidad, pero nos interesa determinar la variación respecto a una base. Para resolver los anteriores problemas se usa el coeficiente de variación. Si miramos el coeficiente de variación es la relación que hay entre la desviación estándar o desviación típica y la media aritmética, pero siempre va expresado en porcentaje. Este coeficiente de variación, como aquí lo indica, ¿verdad?, comparar la variabilidad de dos series de datos. Es decir, yo puedo establecer diferencias entre un grupo y otro de acuerdo a su coeficiente de variación. ¿Qué tan variables son los datos con respecto a ese promedio? Por ejemplo, en el caso de que yo tenga dos estudiantes en los cuales yo le tomo diferentes notas, entonces yo puedo establecer a partir de las medidas de dispersión cuál de los dos estudiantes es más homogéneo, o sea, tiene notas más homogéneas y obviamente unos mejores resultados. Como por ejemplo, otro ejemplo sería cuando usted trabajó o cuando usted presentó sus pruebas saber INFES. Inmediatamente hay asignaturas que tienen mayores puntajes que otras, pero cuando usted va al promedio global, ese promedio se ve afectado por esa asignatura en la que usted obtuvo menos datos, o se ve afectado en aquella asignatura donde usted obtuvo un mayor puntaje, ¿verdad? Entonces, para ya entender estas tres medidas y cómo trabajan en conjunto, veamos un ejercicio. Y este es nuestro ejercicio. Supongamos que los siguientes datos corresponden a las notas obtenidas por Marta y Pedro en un curso preuniversitario para ingresar a la carrera de fisioterapia. Determine cuál de los dos estudiantes obtuvo mejores resultados. Entonces, tenemos que María obtuvo un 5 en la primera nota, en la segunda un 3, en la tercera un 1, en la cuarta un 4 y en la quinta un 2. Mientras que Pedro obtuvo 4.5, 3.5, 2, 3.5 y 1.5. Vamos a ver cuál de los dos estudiantes obtuvo notas más homogéneas o obtuvo mejores resultados en cuestiones de variabilidad. ¿Cuál es el procedimiento para eso? El procedimiento para esto es el siguiente. Muy bien, los pasos son los siguientes. Lo primero es obtener la media aritmética, ¿verdad? La media de ambos estudiantes. Entonces, miremos, la media aritmética de Marta sería la suma de todas sus notas dividido entre 5, porque son 5 notas. Esta suma me daría 15, dividido 5 me daría 3. O sea que Marta obtuvo un promedio de 3. ¿Qué promedio obtuvo Pedro? Veamos el promedio de Pedro. Entonces Pedro obtuvo un promedio de 4.5 más 3.5 más 2 más 3.5 más 1.5 me da 15, dividido 5 también me da 3. Esto es muy curioso. Fíjense que a pesar de que tienen notas diferentes, su promedio es el mismo. Entonces, si yo me quedo solamente con la media aritmética, no podría establecer cuál de los dos estudiantes es mejor, porque usted diría, no, igual, el rendimiento es igual porque ambos tuvieron un promedio de 3. Pero sin embargo, la diferencia entre sus notas es algo notable. Mire que tienen rangos diferentes, por lo tanto, debemos proseguir un poco más allá. Muy bien. Por lo tanto, ya después de obtener los promedios, lo segundo es obtener la varianza, que recuerde se simboliza con S al cuadrado.
Entonces vamos a obtener la varianza para Marta y la varianza para Pedro. Me permite recordarles aquí la fórmula. Entonces S cuadrado es la sumatoria de todos los valores menos la media elevado al cuadrado sobre n menos 1. Esta es la fórmula. ¿Qué quiere decir esto que está aquí? Que yo debo tomar cada valor que obtuvo Marta, cada nota que obtuvo Marta, restarle la media y elevarlo al cuadrado. Y todo eso dividirlo entre n menos 1. ¿Qué significa n menos 1? Como son 5 datos, ¿verdad? Entonces n menos 1 sería 4. Muy bien, comencemos con Marta. Para Marta, su varianza sería la siguiente. Para Marta quedaría de la siguiente manera. Mire que cada uno de estos valores son las notas que ella obtuvo menos este 3 que es su media. Estoy aplicando esta fórmula en la parte de arriba. N menos 1, 5 menos 1. Entonces usted resuelve cada uno de esos cuadrados, ¿verdad? Y aquí sería 5 menos 3 que me da 2 elevado al cuadrado que me daría 4. Más 3 menos 3 que me da 0 elevado al cuadrado que me da 0. Más 1 menos 3 que me da menos 2, ¿verdad? Elevado al cuadrado me daría 4. Más 4 menos 3 que me da 1 elevado al cuadrado que me daría 1. Más 2 menos 3 que me da menos 1 elevado al cuadrado me daría 1. Todo dividido 4. 4 más 4 me daría 8, más 2 me daría 10. Y 10 dividido 4 significa que obtenemos una varianza para Marta de 2.5. Esto sería con respecto a Marta. Ahora veamos cuánto nos da con respecto a Pedro. Con Pedro los datos quedarían así. 4.5 menos 3 al cuadrado, 3.5 menos 3 al cuadrado, 2 menos 3 al cuadrado, 3.5 menos 3 al cuadrado y 1.5 menos 3 al cuadrado, ¿verdad? Haciendo estas restas y elevándolas al cuadrado, 4.5 menos 3 me da 1.5. Si lo elevo al cuadrado me da 2.25. Más 3.5 menos 3 me da 0.5 elevado al cuadrado me da 0.25. Más 2 menos 3 da menos 1. Al cuadrado me daría 1. 3.5 menos 3 me da 0.5. Al cuadrado me da 0.25. 1.5 menos 3 me da menos 1.5. Elevado al cuadrado me da 2.25. Todo eso dividido sobre 4. Toda esta suma me da 6. Dividido 4 me da 1.5. Y ya empezamos a mirar las primeras diferencias. Devolvámonos un poco. Para Marta, este valor fue de 2.5, mientras que para Pedro fue de 1.5. Ya la varianza es diferente. Pero como dijimos al principio, cuando trabajamos la parte teórica, la varianza me da en unidades cuadradas, lo que quiere decir que aún no tengo un dato real o un dato que tenga las mismas unidades que los datos originales, ¿verdad? Entonces, miremos ahora, calculemos para Marta y para Pedro su desviación estándar o desviación típica. Quedaría así. Quedaría de la siguiente manera. Para Marta, su desviación típica sería la raíz cuadrada de su varianza, que fue 2.5, y su desviación típica sería de 1.58. Para Pedro, su desviación estándar es la raíz cuadrada de su varianza, que fue 1.5, que es de 1.22. Inmediatamente miramos que la desviación típica de Pedro es más pequeña que la de Marta. Y aquí es donde entra la interpretación de los ejercicios. Comprobemos lo siguiente: el coeficiente de variación para Marta y el coeficiente de variación para Pedro.
El coeficiente de variación, recuerde que es la desviación típica dividida entre la media, ¿verdad? Multiplicado por 100. Es porque esto para expresarlo en términos de porcentaje. Y me da un 52.66%, mientras que para Pedro me da un 40.66%. ¿Qué significa o cuál sería la respuesta a nuestros ejercicios? ¿Cómo va a interpretar usted estos dos resultados? Una vez usted haya calculado sus desviaciones típicas, ¿verdad? El estudiante más homogéneo o el estudiante que tiene notas más homogéneas o que obtuvo mejores resultados con respecto a su promedio fue el estudiante Pedro. Es decir, usted va a escoger aquel que tenga menor desviación típica. Es decir, entre más pequeña sea la desviación típica, significa que los datos están más cercanos al promedio, ¿verdad? Y entre más grande sea la desviación típica, significa que los datos están más alejados. Es como, por ejemplo, cuando usted estaba en grado 11. Cuando usted estaba en grado 11, la mayoría de sus compañeros tenían 15, 16 años. 15, 16, 15, 16. Pero ahora que está en la universidad, usted tiene, por ejemplo, 18, pero tiene compañeros que tienen 30 o tiene compañeros que tienen 24, por así decirlo. Entonces, ahí esa desviación, entre más pequeña sea, significa que están más agrupados con respecto a la media y significa que los datos son más homogéneos, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, nuestro estudiante con mejores calificaciones, ¿verdad? O con mejores resultados como conjunto es el estudiante Pedro. Usted dirá, profe, devolvamos un poco a este paso. ¿Qué sucede si no son 5 datos? Si no son 20 o son 30 datos. Se volvería el ejercicio un tanto tedioso, ¿verdad? Porque debo hacer, por ejemplo, si son 20 datos, debo hacer 20 diferencias de estas. Entonces ahí es donde ya se permite trabajar con respecto a una tabla de frecuencia para variable discreta, porque para datos agrupados ese es el tema de otra sesión. Entonces, ahora los invito a que resolvamos el mismo otro ejercicio como esto, pero cuando los datos están tabulados. Veamos ahora cómo calculamos las medidas de variabilidad para datos tabulados. ¿Por qué lo llamamos datos tabulados? Porque trabajar con 20 datos de la manera anterior se vuelve muy tedioso, ¿verdad? Un trabajo muy extenso. Si miramos la forma de calcular lo que es varianza, desviación típica o desviación estándar y coeficiente de variación, no varía. Lo único que varía es esta parte, donde aquí la fórmula va multiplicado por la frecuencia absoluta de los datos, porque obviamente van a estar dentro de una tabla, ¿verdad? Entonces, miremos el ejemplo. Dice, los siguientes datos corresponden a la cantidad de errores de facturación por día en un almacén de insumos médicos en periodo de 20 días. Vamos a calcular la variabilidad de estos datos. Entonces, como lo dije antes, se trata de datos tabulados, vamos a llevar esto a una distribución de frecuencia. Entonces, ya tomando estos datos y llevándolos a la tabla, quedaría de la siguiente manera. Vemos que en los datos hay desde 0, las variables son 0, 0 errores, 1, 2, 3, 4 y 5 errores. Y cada uno sería la frecuencia absoluta de cada uno de ellos. Muy bien, decía que estas son las frecuencias. Por lo tanto, para poder calcular las medidas de variabilidad, lo primero que debemos encontrar es la media aritmética de estos datos, ¿verdad? Para eso llenamos la primera columna, que esta columna se llama x sub i por f sub i. Es la primera columna que tú debes llenar, ¿verdad? X sub i por f sub i es multiplicar cada uno de estos valores que están aquí. Quedaría de la siguiente forma. Obtenemos esta columna. 0 por 4 que me da 0, 1 por 5 que me da 5, 2 por 3 6, 3 por 3 9, 4 por 3 12 y 5 por 2 10. La sumatoria de esto me da 42. Entonces, calculemos la medida aritmética. Vamos a calcularla por aquí porque este dato lo tenemos que tener muy pendiente. Por lo tanto, la medida aritmética sería... Listo, tendríamos 42 dividido 20, que me da una medida aritmética de 2.1. Entonces, esto va a ser fundamental. Aquí usted no puede redondear ni puede hacer absolutamente nada, dejarlo así tal cual como está aquí. Y esto va a ser fundamental para lo que sigue. Permítame recordarles aquí esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar para encontrar la varianza, que es el dato más
complicadito. Entonces quiere decir que esta parte de arriba de la fórmula la tenemos que construir en nuestra tabla. Por lo tanto, la primera columna se va a llamar x sub y menos la media, que es lo que está dentro del paréntesis. La siguiente será esa columna elevada al cuadrado. X sub y menos la media elevado al cuadrado. Y la última columna será esta elevado al cuadrado multiplicada por f sub i. Por lo tanto, aquí juega un papel muy importante el hecho que usted maneje la calculadora. Muy bien, y vamos con la primera columna. La primera columna dice a x sub i réstale la media. Quiere decir que a cada valor que están aquí en esta columna le vas a restar la media aritmética. Entonces comenzamos por este. 0 menos 2.1 te da menos 2.1. Inmediatamente ese menos 2.1 lo elevas al cuadrado. 2.1 lo elevas al cuadrado y te da 4,41. Y lo colocas aquí, 4,41. Y ese 4,41 inmediatamente lo multiplicas por 4. Y te daría 17,64. Y lo escribes aquí. Es decir, que usted va a llenar las tres columnas al mismo tiempo. ¿Verdad? Les muestro en la calculadora cómo lo harías. Mire, por ejemplo, tienes aquí, primero, a 0 le restas 2.1 y te da inmediatamente menos 2.1. Ahí se ve mejor. Menos 2.1. Inmediatamente lo elevas al cuadrado. Elevas al cuadrado y te da el 4.41. Inmediatamente lo multiplicas por 4 y te da 17.64. Mire que sin borrar nada de la calculadora yo puedo hacer toda la fila completa. Vamos con la segunda. Entonces la segunda sería, a este 1 le resto 2.1. A 1 le resto 2.1 y me da menos 1.1. Menos 1.1. Lo elevo al cuadrado. Me da 1.21. Y ahora lo multiplico por 5. Por este 5, que es la frecuencia. Y me da 6.05. Y ahí terminé la segunda fila. Vamos a la tercera. A la tercera es con 2. A 2 le resto 2.1 y me da menos 0,1. Lo elevo al cuadrado y me da 0,01. Y ahora lo multiplico por 3. Me da 0.03. Y así vas a llenar todas las columnas, quedando de la siguiente manera. Ya llenando todas las filas me quedarían así, ¿verdad? Esta columna no se va a totalizar, esta columna tampoco se va a totalizar. Esta columna, que es la que muestra la fórmula, si la totalizamos. Y sumando toda esta fila me daría 53,8. Y listo. Ya teniendo todo resuelto, ya usted puede calcular cada valor. Entonces, vamos con la varianza, que es esta fórmula. Entonces, vamos a calcularla aquí. La varianza sería la sumatoria toda esa que está aquí, que es esta, 53,8. Lo divides entre n-1, pero como n son 20, n-1 sería 19. Por lo tanto, me queda que la varianza tiene un valor de 53.8 dividido 19, un valor de 2,83. ¿Verdad? La desviación típica, ahí mismo, la raíz cuadrada de 2,83 sería que la desviación típica es de raíz de 2.83, me daría 1,68. ¿Verdad? Esta sería la desviación típica y esta sería la varianza. El coeficiente de variación sería dividir la media, que me dio 2.1, la desviación típica, que me da 1,68. Discúlpenme aquí. Lo dividimos entre la media, que me dio 2.1, ¿verdad? 2.1
y eso va multiplicado por 100. Esta es la misma operación. Por lo tanto, bajamos un poquito aquí. El coeficiente de variación me daría lo siguiente. Y aquí me daría, esta división me da 0.8, si la multiplico por 100 me da 80%. Y esa es la forma de calcular las medidas de variación cuando los datos ya están tabulados. Y esto, recuerde que esta tabla pertenece a distribuciones de variables discretas, ¿verdad? Entonces, esta es la forma. Aquí tienes cómo se calcula la varianza, cómo se calcula la desviación típica y cómo se calcula el coeficiente de variación. Por lo tanto, el trabajo es llenar estas columnas, pero estas 3 columnas, pero fíjate que te las fui llenando fila a fila con la calculadora y es mucho más rápido, ¿verdad? Entonces ahora les quedan unos ejemplos para que usted practique.